Liz, no se le escucha. A ver, comenzamos. No se olviden de encender la cámara cuando sea de exponer. Bueno, todo el grupo tiene que encender la cámara y cuando expongan el micrófono. ¿Sí? Ya. ¿Quién empieza? Buenos días, licenciada, compañeros. En esta mañana vamos a exponer lo que es el tema de bioseguridad. Espero nos pongan atención. Ya. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Dayanara Arellano. Como introducción del tema, tenemos avances, a veces se presentan las necesidades de estructurar programas que promuevan la protección de trabajadores de la salud y pacientes frente al riesgo de adquirir y transmitir patologías durante los procesos que se realizan el desarrollo de las etapas de diagnóstico y tratamiento. Es un porcentaje bajo, pero existente. La siguiente, por favor. Como objetivos tenemos el objetivo general, proporcionar los principios esenciales y conceptos básicos de bioseguridad. El objetivo específico, generar directrices de bioseguridad para su debida aplicación en el área de salud. Conocer los factores de riesgo que provocan no tener una debida bioseguridad y promover en cada estudiante un debido uso de las normas de bioseguridad para su aplicación en el área profesional. Los conceptos y principios básicos de bioseguridad. La OMS define bioseguridad como un conjunto de normas y medidas preventivas destinadas a proteger la salud de las personas frente a riesgos biológicos, físicos, químicos y radioactivos, entre otros, y la protección del medio ambiente. Los principios de bioseguridad. Tenemos la universalidad, que son las medidas de bioseguridad que deben involucrar a todo colaborador del laboratorio, sea de docencia e investigación, y se deben aplicar en todo momento. El uso de barreras de contención. La utilización de barreras, como el uso de guantes al manipular fluidos biológicos y sangre, nos evitará accidentes de exposición, pero sí disminuyen las consecuencias derivadas de dicha exposición. La correcta eliminación de residuos. Este es un conjunto de dispositivos y procedimientos que permiten eliminar adecuadamente los residuos peligrosos y no peligrosos generados en las actividades de docencia e investigación. A continuación, mi compañera. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Alexis Guapas y a continuación voy a dar lo que son también los factores de riesgo. Los factores de riesgo se refiere a todos los elementos, sustancias, procedimientos inherentes al ambiente laboral que de una u otra forma tienen la capacidad de producir lesiones al individuo o daños materiales. Voy a hablar también de lo que es la evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo. Es el primer paso en la gestión de riesgos. Consiste en la identificación de los riesgos a los que se exponen los colaboradores del laboratorio, el peligro asociado y la consecuencia que ésta puede producir. Debe ser efectuada por el encargado de bioseguridad en conjunto con el prevencionista de riesgos. Las acciones a seguir según la valoración de riesgo, dice. Según Ulrich, es iniciar el manejo del riesgo y enfocar el inicio de la implementación de normas de bioseguridad y medidas de control sobre aquellas valoraciones calificadas como extremo, alto, medio y bajo. Y sobre la mitigación del riesgo, que consiste en aquellas medidas de control preventivas y o correctivas utilizadas para disminuir el riesgo en base a su valoración. En orden de importancia son eliminación o sustancias del agente de riesgo, estandarización y capacitación, elementos de protección personal, controles de ingeniería y eso dice. Continúo yo, Lisa. Medidas de desempeño.
¿Cuál es tu nombre? Germania Romo. ¿Ya? Ya. Medidas de desempeño. El objetivo de este paso es verificar que la gestión de riesgo está incorporada dentro de la rutina de trabajo del laboratorio. Se busca en la aplicación de medidas para asegurar que las acciones de mitigación aplicadas a los riesgos detectados sean funcionales, efectivos y sostenibles en el tiempo. Estas medidas de desempeño dependen del director del centro o jefe de área de salud. Pautas generales de bioseguridad. Las vías de infección. En la práctica, la infección puede producirse por las siguientes vías: ingestión, inhalación, inoculación, contacto directo. Agentes biológicos. Corresponde a todo organismo vivo, incluidos aquellos genéticamente modificados, cultivos celulares y parásitos humanos, capaz de causar infección, alergia o virus, hongos, parásitos, etc. Cultivos celulares o se experimenta con animales. Niveles de contención. Son las medidas de protección personal básicas aplicables a todos los niveles de bioseguridad, relacionadas no solo a los colaboradores, sino también al medio ambiente. La protección del medio ambiente externo al laboratorio de la exposición a riesgos se logra a través del diseño y las condiciones adecuadas de infraestructura del área de salud. Manejo de residuos biológicos y químicos. En el manual de seguridad, los contenedores se clasifican de la siguiente manera: contenedor de color gris o negro, contenedores para residuos sólidos, contenedores para residuos líquidos, contenedores para residuos y farmacológicos, contenedores para residuos infecciosos. Ya, a continuación, mi compañero. Tenemos el etiquetado de contenedores, que es ¿Tu el nombre, primero. por favor? Mi nombre es Jeremy Flores. Ya. Listo. Tenemos como el primero el pictograma. El primero es tóxico crónico. El segundo es corrosivo ácido, corrosivo alcalino. El siguiente es líquido inflamable. El siguiente es residuo farmacológico. Y el siguiente es residuo infeccioso. Como conclusiones tenemos que es importante conocer los aspectos fundamentales que están relacionados con el cumplimiento de normas de calidad para la protección del personal, del paciente, las muestras, datos pacientes, de la comunidad y del medio ambiente. La bioseguridad se debe pensar como una doctrina de comportamiento destinado a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del personal durante el desempeño de todas sus actividades. Comprende también a todas aquellas personas que de alguna manera toman contacto con el ambiente del área de salud. A ver, les explico, ¿no? El comienzo de la exposición estuvo muy bien porque me hablaron ¿cómo es? De los factores de bioseguridad, universalidad, eliminación de desechos y barreras de protección. Pero después ustedes hablaron, creo, en general. Lo que faltó era un poquito adentrarse en cada uno de ellos. Por ejemplo, las barreras de protección, ¿cuáles son? Guantes, mascarillas, batas, gafas. A lo menos con la emergencia sanitaria que estamos pasando, tenían que más centrarse en las barreras de bioseguridad. Ahora, con la eliminación de desechos hospitalarios, desechos infecciosos, desechos comunes, desechos especiales, eso les faltó un poquito. De ahí lo demás vieron solo como más generalidades, pero un poquito adentrarse en lo que corresponde a salud, a la parte de ver la protección del personal de salud, tanto del personal de salud como del paciente. Entonces, un poquito nada más eso, ¿sí?
Continuamos con el otro grupo. El grupo de Diana Bravo, Cintia Calo, Jocelyn Casa y Nayeli López. Ya listo, buenos días, ya le compartí mi compañera. Dicen, disculpe, ahí sí se ve. Buenos días. Oh. ¿Qué pasó ya? Ahí te sale mejor. Ahí está bien. ¿Quién empieza? ¿Me dan los nombres? Licenciada, que nos puede dar presentando, por favor. Ya envíame al WhatsApp y yo les doy presentando, ¿ya? Ya le envío ahorita. Así es, pasa algo. No vale. Listo. Me van diciendo, por favor, los nombres cuando empiecen la exposición. Voy a empezar a presentar ya las diapositivas. A ver. Listo. ¿Listo, chicas? Comiencen.
¿Quién Bueno, buenos empieza? días, Listen, no Lisandra. se ve. Vamos a... ¿No se ve seguro? A mí no me sale. Sí, se veía. Ahí. No. Ahí. Ahí ya ven. Sí, Lice. Ya, continúen. Ya hice. Dicen buenos días. Bueno, yo voy a hablar sobre el objetivo general y el objetivo específico. Como ¿Tu objetivo nombre? general tenemos, ¿Me ayudas con tu nombre? mi nombre es Cintia Cano. ¿Ya? Ya, como objetivo general nosotros tenemos establecer lo general y lo específico de la bioseguridad con el fin de prevenir accidentes, enfermedades, entre otros, que pueden ser generados por la exposición a factores de riesgo biológicos, fisiológicos, que pueden estar en nuestro entorno. Como objetivo específico tenemos definir lo que es bioseguridad y sus características, mencionar las diferentes regiones, los riesgos laborales que pueden ocasionar a la salud de las personas, dar a conocer los implementos que se utilizan en bioseguridad para proteger la salud del personal que están enfrente a diferentes riesgos. Gracias. Ya, mi nombre es Jocelyn Casa y yo les voy a hablar sobre la bioseguridad. La bioseguridad es el conjunto de principios, normas, protocolos, tecnologías y prácticas que se implementan para evitar el riesgo para la salud y el medio ambiente que previenen la exposición a agentes biológicos causantes de enfermedad infecciosas, tóxicas o alérgicas. Ya, como siguiente paso tenemos normas generales de bioseguridad. Mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo. Manejar todo pacientemente como potencial infectado. Las normas universales deben aplicarse con todos los pacientes independientemente del diagnóstico, por lo que se hace innecesaria la clasificación específica de sangre y los otros líquidos corporales como infectados o no infectados. El lavado de las manos antes y después de cada procedimiento e igualmente si se tiene contacto con material patogénico. Abstenerse de tocarse con las manos enguantadas alguna parte de su cuerpo y de manipular objetos diferentes a los requeridos durante el procedimiento. Utilizar el tapabocas quirúrgico y los lentes de seguridad con protección UV y antipañantes durante procedimientos que puedan generar salpicaduras o gotitas de aerosoles de sangre u otros líquidos corporales. Tenemos también que el uso correcto de la mascarilla y el lavado de manos. Mi nombre es Diana Bravo y les voy a hablar sobre el lavado de las manos. Para complementar esto que dijo mi compañera, es muy importante el lavado de manos. Es la forma más eficaz de prevenir la infección cruzada entre paciente, personal hospitalario y visitante. Se realiza con el fin de reducir la flora normal y remover la flora de transmisión para disminuir la desinfección de microorganismos infecciosos. Existen dos tipos de lavado de manos que se presentan a continuación. Lavado de manos clínico. Aplica para todos los procedimientos excepto los quirúrgicos. Es importante que el dispensador de agua no requiera uso de las manos para evitar la contaminación de las superficies. Los pasos son los siguientes.
Retirarse de las manos y muñecas joyas y demás elementos. Mójese completo las manos y las muñecas, permitiendo que el agua caiga desde los dedos hasta la muñeca. Aplíquese jabón antibacterial. Frótese palmas contra palmas y luego dorso contra dorso. Limpie dedo a dedo desde las bases hasta las uñas, sin devolverse. Limpiar por debajo de cada uña sin devolverse. Las uñas deben mantenerse cortadas. Frótese en forma circular las muñecas, dedos de las manos hacia el antebrazo sin devolverse. Enjuague manos por mano desde los dedos hasta las muñecas, sin restregar, solo permitiendo que el jabón resbale. Después secarse con una toalla de papel y cerrar con este mismo las llaves. A continuación, mi compañera. Ya, como conclusión tenemos que, por lo que hemos visto, son cosas que debemos poner en práctica, ya que esto nos ayuda a garantizar nuestra salud y la de los demás. Estas normas de bioseguridad deben ser respetadas y cumplidas, ya que cada una tiene un propósito de prevención. ¿Cuál es tu nombre? Jocelyn Casa. Entonces expuso Calo, Casa y Bravo. Nayeli López. Listo. Siguiente grupo: Carol Córdoba, Esperanza Guagalango, Jefferson Matango, Joana Anangonó y Nacheli Anangonó. Buenos días, Lisa. ¿Qué le presento? ¿Sí se mira? Sí. Ya. No se olviden de irme diciendo los nombres cuando empiecen la exposición. Ya. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Nosotros les vamos a exponer sobre las técnicas y procedimientos de enfermería. Mi nombre es Carol Córdoba. Las medidas de bioseguridad. La bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad del personal, los usuarios y la comunidad frente a diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. Hay normas que tratan de preservar la seguridad del medio ambiente en general de los trabajadores y pacientes y visitantes de algún lugar. Bioseguridad es la aplicación del conocimiento, técnicas y equipamiento para prevenir a personas, áreas hospitalarias y medio ambiente de la exposición a agentes infecciosos o considerados de riesgo biológico. El manejo de residuos. Se usará diferentes recipientes y utilizando el código de colores para residuos contaminados y especiales que se empleará la técnica del doble embolsado. Además, se deben rotular utilizando símbolos de acuerdo a la naturaleza del residuo. Los residuos compuestos por tejidos, órganos, fetos, piezas anatómicas deberán ser embalados con todas las medidas de precaución. Cualquier tipo de residuos deben ser manejados adecuadamente para evitar daños a la salud del personal y de la comunidad. Los residuos punzocortantes
compuestos por agujas, ampollas, pipetas, hojas de bisturí, hojas de afeitar o vidrios quebrados biocontaminados, en relación a los residuos compuestos por cultivos inóculos medios por de cultivos provenientes de los laboratorios clínicos y sangre. A continuación, mi compañera. Buenos días, Lisa. Yo soy Esperanza Huagalango y le voy a hablar sobre el uso de barreras protectoras. Esto implica evitar el contacto directo con sangre y otros fluidos orgánicos que estén contaminados a través de la utilización de equipos de protección personal para evitar los accidentes con estos mismos, así disminuir la posibilidad de contraer una infección no deseada. Medidas de bioseguridad. Es necesario que antes de realizar un procedimiento se cumpla con distintas medidas que son inevitables de cumplir para efectuarlas de la mejor manera y así evitar riesgos de adquirir una infección o enfermedad no deseada. Durante las labores asistenciales no se debe usar anillos, pulseras ni reloj. Es importante el material de que estén hechos. Tampoco se debe usar esmaltes de uñas, las cuales siempre deben estar limpias y cortas. Lavado de manos. Antes del contacto con el paciente, debe ser lavada las manos antes de tocar al paciente mientras se acerca a él o a ella. Ejemplo, cuando se le da la mano, lo acomoda a realizar un examen clínico. Antes de realizar una tarea aséptica, lave sus manos inmediatamente. Antes de realizar una tarea aséptica, por ejemplo, cuidado dental, oral, secreción de aspiraciones, extraer sangre, colocar un catéter, curar una herida, preparar medicación, administrar medicamentos o alimento. Después del contacto con el paciente, también se debe lavar las manos. O su medio ambiente cercano, por ejemplo, le dio la mano, lo acomodó dentro para que él pase a la sala, le tocó algún equipo del paciente para así tocar a otro paciente. Protección corporal, uso de mandil. La utilización de mandil o batas en una exigencia multifactorial de la atención al paciente por parte de los integrantes del equipo de salud. Estas batas adecuadas protegen a los trabajadores para proteger la piel, evitar ensuciar la ropa durante actividades que puedan generar salpicaduras o líquidos pulverizables de sangre, fluidos corporales o de los derrames de las salpicaduras de medicamentos peligrosos, materiales de desechos y además evitar que los microorganismos de los brazos y dorsos lleguen al paciente. Es recomendable. Esta ropa protectora debe ser quitada inmediatamente antes de abandonar el área de trabajo. Deberá ser transportada de manera segura al lugar adecuado para su descontaminación y lavado de la institución. Gracias. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Yo le voy a presentar sobre las otras medidas de protección de bioseguridad. Mi nombre es Jefferson Matango. La protección ocular, el uso de lentes protectores. La protección ocular tiene como objetivo proteger membranas mucosas de los ojos durante procedimientos y cuidados del paciente con actividades que puedan generar como aerosoles y salpicaduras de sangre. Las recomendaciones serían que deben tener una buena visión, deben tener protección lateral y frontal, ventilación indirecta, visor de policarbonato, sistema antirrayaduras y antiempañantes. Deben permitir el uso simultáneo de anteojos correctores, deben ser de uso personal. El protector de boca o uso de mascarilla se usan como una barrera para proteger al usuario contra riesgos
como las salpicaduras de microgotas de sangre o fluidos corporales. También se pueden colocar a las personas enfermas para evitar la propagación de secreciones respiratorias infecciosas, como serían en los pacientes con tuberculosis. Este debe ser de material impermeable frente a aerosoles o salpicaduras. Debe ser amplio, cubriendo la nariz y toda la mucosa bucal. Puede ser utilizado por el trabajador durante el tiempo en que se mantenga limpio y no deformado. Esto dependerá del tiempo de uso y cuidados que reciba. La protección de manos sería el uso de guantes. El uso de estos debe estar encaminado a evitar o disminuir tanto el riesgo de contaminación del paciente con los microorganismos de la piel del operador, como de la transmisión de gérmenes del paciente a la mano del operador. Las manos deben ser lavadas según técnicas y secada antes de su colocación. De acuerdo al uso de los guantes, pueden ser estériles o no, y se deberá seleccionar uno u otro según necesidad. Los tipos de guantes. Existen el plástico y el látex. El plástico protege frente a sustancias corrosivas suaves y sustancias irritantes. El látex proporciona una protección ligera frente a sustancias irritantes adecuadas para la manipulación de sangre. Protección de la cabeza, uso de gorro. Esto evita que los microorganismos del cabello lleguen al paciente. El cabello facilita la retención de una posterior dispersión de microorganismos que flotan en el aire de los hospitales, pero lo que se considera como fuente de infección y vehículo de transmisión de microorganismos. Por lo tanto, antes de la colocación de los demás equipos de protección, se indica la colocación del gorro para evitar la caída de las partículas contaminadas en el vestido. Termómetro láser corporal. El control de la temperatura corporal para el ingreso de establecimientos laborales y comerciales es una de las prácticas obligatorias establecidas dentro del protocolo sanitario como medida de protección y prevención antes del riesgo de contagio del COVID-19. Recomendaciones. Las personas que controlan la temperatura deben mantener a la mayor distancia posible de las personas a ser controladas. Uso de las mascarillas obligatoria, higiene de mano regularmente. Tener en cuenta el entorno ambiental en el que se mide la temperatura. Si el ambiente es extremadamente cálido o frío, las lecturas de temperatura corporal pueden verse afectadas, independientemente del dispositivo de toma de temperatura que se utilice. Desinfección de calzados. Se refiere a la vestimenta y el calzado. La posibilidad de que el virus se proponga con los zapatos e infecte a las personas es muy baja. Como medida de precaución, especialmente en hogares donde haya bebés y niños pequeños que gateen o jugueten en el suelo. Considere dejar los zapatos a la entrada de su casa. Lavar la ropa con la que se sale a la calle es hoy en día que se está realizando, donde debemos tener bastante precaución. A continuación, mi compañera. Trajes de protección. Un protector facial, careta, escudo facial, pantallas faciales es un dispositivo diseñado para lograr un buen ajuste facial y una barrera física muy eficiente de las partículas en el aire, incluidos los aerosoles y las gotas de partículas pequeñas. Es la máxima y completa protección del rostro. Cubre hasta el mentón. Los protectores faciales son capaces de proteger los ojos y evitar que las personas se tapen innecesariamente el rostro, medidas esenciales para evitar la propagación y contagio de coronavirus. El uso de protección facial, además de la mascarilla, es ahora obligatorio para el cuidado que usen en el transporte público.
Desinfección y limpieza de las superficies de los equipos de trabajo en caso de la contaminación, el aseo de lo más limpio a lo más sucio, evitar el reciclaje de material contaminado como agujas, jeringas u hojas de bisturí. Las conclusiones y recomendaciones. Nuestros objetivos principales en este trabajo ha sido identificar la existencia de factores que obstaculicen o favorecen la propagación de los aspectos vinculados a la educación para la salud. Supone mayor calidad de cuidados para el paciente y satisfacción para el mismo. Y así teniendo en cuenta que hay que realizar limpieza, desinfección a todos los implementos que se utilizan. Las recomendaciones. Es importante realizar gestiones y planes de intervención de forma periódica para lograr así un mejor cuidado que se presta constantemente al paciente, familia y comunidad. Todas las acciones del personal realizado debe enfocarse a un cuidado de calidad al paciente y a su satisfacción. Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón al menos 20 minutos, especialmente después de haber estado en un lugar público, después de sonarse la nariz, toser o estornudar. La higiene es un factor importante del cual depende el buen desempeño de las actividades que se realicen durante la práctica. Muchas Listo, gracias. muy bien, chicas. Hicieron un muy buen trabajo. Les faltó un poquito con respecto a la eliminación de desechos nada más, pero con respecto a barreras protectoras hicieron incluso incluido lo que corresponde en la actualidad con respecto al COVID. Entonces está muy bien. El último grupo, por favor, el grupo de Dayana Cacuango, Natalie Gordillo, Fernando Ortiz y Jocelyn Lara. Ya le comparten, Liz. Una pregunta, la compañera Gordillo, Natalie y Gordillo, Nayeli. Sí, Luis. ¿Cómo? ¿Hicieron solas? Representando. ¿Cómo dicen? Yo soy Natalie Gordito y yo estoy en este grupo. ¿Estás en este grupo? Sí. Y Gordillo, Félix, Nayeli. No, yo soy Gordito Félix. Natalie, Nayeli, ¿qué eres? ¿Natalie o Nayeli? No, yo soy Natalie. ¿Y Nayeli? No sé. ¿No? Gordillo, Félix, Nayeli, Lisbeth. No. Listo. Ya, dice, me espera un ratito. No sé qué pasa. No se carga. Ya se ve.
No, mija, no se presenta nada todavía. Dicen que se está presentando por si acaso. No se proyecta, por eso si es que quieren envíenme para ayudarles proyectando. Ya le dicen, ya le envié. A ver, voy a presentar. No se olviden, por favor, de decirme los nombres cuando vayan a empezar la exposición. Listo. ¿Sí ven? Sí, Liz. Sí, Liz. Ya, comiencen. Ya, Liz. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Nosotros les vamos a tocar el tema de la bioseguridad. Como punto número 1 tenemos la introducción. La bioseguridad es el conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados en múltiples procedimientos, realizados en investigaciones científicas y trabajos docentes con el objetivo de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o con cargas significativas de riesgo biológico, químico y físicos, como por ejemplo el manejo de residuos especiales, almacenamientos de reactivos y uso de barreras protectoras, entre otros. Con esto queremos llegar a que la bioseguridad nos ayuda a mantener tanto nuestra seguridad como personal de salud y la seguridad del paciente, a que en los dos aspectos estemos seguros. Gracias. A continuación, mi compañero. ¿Cuál es tu nombre? Dayana Cacuán. Ya. ¿Quién sigue? Buenos días, compañeros. Buenos días, Lucy. Bueno, tenemos como objetivos de nuestro informe a que en objetivo general se debe contribuir a la prevención de riesgo o infecciones derivadas de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o con carga significativa de riesgo biológico, químico y físico para evitar cualquier eventualidad que se presente. Como objetivos específicos tenemos que se deben desarrollar los conocimientos amplios de la bioseguridad con el fin de prevenir accidentes, enfermedades generadas por la exposición a agentes extraños. Se debe aplicar nuevas medidas de prevención para evitar que se den nuevas infecciones externas para reducir los riesgos laborales que puedan ocasionar daños a la salud de las personas. A continuación, mi compañero. ¿Tu nombre? Natalie Gordito. Ya. ¿Quién sigue? Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Jocelyn Lara y yo les voy a hablar sobre el desarrollo del tema. La bioseguridad está integrada por medidas y normas que tratan de preservar la seguridad del medio ambiente en general y de los trabajadores, pacientes y visitantes de algún lugar donde se utilizan elementos físicos, químicos o biológicos, sobre todo sangre y fluidos corporales que pueden provocar daño
por su carácter infeccioso o contaminante. Material de bioseguridad. Aquí tenemos la protección ocular. Tiene como objetivo proteger membranas mucosas durante procedimientos, generar aerosoles y salpicaduras de sangre, de fluidos corporales, secreciones y excreciones. Tenemos el barbijo o mascarilla. El objetivo es evitar la transmisión hacia el paciente de agentes infecciosos. También tiene la finalidad de evitar el contacto con las salpicaduras de fluidos y sangres potencialmente patógenos. Y hoy en día la mascarilla es muy fundamental para prevenir la enfermedad que estamos previniendo ahora. Así que cuando salgas de tu casa, utiliza siempre tu mascarilla. Así te protegerás y protegerás a tus seres queridos. Luego tenemos los guantes de látex. Ayudan a mantener las manos limpias y disminuyen la probabilidad de contraer microbios que puedan enfermarlo. Es recomendable usar guantes cada vez que vayan a tocar sangre, fluidos corporales, tejidos corporales, membranas mucosas o piel lesionada. Luego tenemos el gorro. Funciona como una barrera protectora contra los microorganismos contaminantes, ya que se desprende del cuero cabelludo y del cabello, que son fuente de contaminación tanto para los pacientes como el personal médico en ambientes clínicos y hospitalarios. Tenemos la sobrebata. Son de vital importancia, ya que son aislantes de agentes contaminantes que se pueden transportar de sala en sala. Tenemos los zapatones quirúrgicos. El personal de cirugía debe usar de forma reglamentaria la cubierta de calzado a fin de cubrir con los estrictos niveles de asepsia e higiene requeridos. Y por último tenemos la pijama, ya que al ver a un enfermero vestido con pijama sanitario hace que un paciente se sienta seguro acerca de la atención que está a punto de recibir. Luego tenemos el lavado de manos. Debemos de lavarnos las manos antes y después de atender a cada paciente, antes y después de cada procedimiento, antes y después de estar en contacto con sangre, fluidos, etc. Después de quitarse los guantes, antes y después de usar el baño. Gracias. A continuación, mi compañera. Bueno, sabemos que el lavado de manos es muy importante para prevenir algunas enfermedades y también para eliminar bacterias. El correcto lavado de manos, existen dos tipos de lavados de manos, lo que es el lavado común y el lavado químico. El lavado común se debe de depositar en la palma de la mano una dosis de producto suficiente de jabón para cubrir toda la superficie de las manos. Se debe frotar las palmas de las manos entre sí. Se debe frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Se debe frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Se debe frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Se debe frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frotándose la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Luego de esto se debe enjuagar y secarse con algún papel desechable. También les voy a hablar de lo que es la clasificación de los desechos. Tenemos como desechos comunes que se deben colocar en fundas negras. Aquí se depositan lo que es los residuos que se generan, que no tengan un riesgo adicional para la salud humana.
como por ejemplo es el cartón, el plástico, los desechos de procedimientos médicos no contaminantes como el yeso, entre otros. Los desechos infecciosos y cortapunzantes. Los desechos infecciosos se depositan en fundas rojas y los cortapunzantes se depositan en un recipiente. De aquí contienen lo que son desechos contaminados con sangre o otros fluidos corporales. Los cultivos o cepas de agentes infecciosos procedentes de actividad de laboratorio o desechos relacionados con pacientes ingresados en salas de aislamiento, como por ejemplo los insopos, vendajes y instrumental médico desechable. Los desechos especiales se colocan en fundas amarillas. Aquí se depositan lo que son aquellos que contengan sustancias características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológicas o radioactivas. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. ¿Quién sigue? El nombre de la compañera que expuso, ¿cierto? Me olvidé de preguntarle. La voy a mapear, por favor, te voy a hablar. ¿Cómo? La compañera que expuso, ¿nombre? Yo soy Natalia Gordillo, Alicia. Luego le toca a Fernanda Ortiz. Natalie. Gordillo. Ya. ¿Quién sigue? Fernanda Ortiz, buenos días, doctor. ¿Ya? Recomendaciones. Garantizar la educación continua al personal de enfermería sobre riesgos a los que se encuentran expuestos. Las medidas de protección, la definición y aplicación de las medidas de bioseguridad y las sanciones aplicadas a quienes no cumplan las disposiciones establecidas. Que se siga proveyendo de insumos de protección personal al personal para una mejor calidad de atención. Protocolo. Protocolizar los procedimientos que implican contacto directo y manipulación de los agentes biológicos, así como también el almacenamiento y desecho de material biotocontaminante y cortopulsante. Lavarse las manos constantemente para no transportar gérmenes a otros pacientes. En conclusión, a través de la investigación se comprende el uso de los elementos de protección de bioseguridad en el mismo ámbito laboral de la salud, tales como los hospitales, clínicas, laboratorios, entre otros, ya que a los trabajadores se les exige un buen uso y cuidado con los equipos de protección. También previene al personal. Debido a esto, han creado conciencia en la buena atención y protección durante su proceso hospitalario. Gracias a esta barrera de protección se han disminuido las numerosas enfermedades e infecciones nosocomillos. Ya por este ende se debe ser obligatoria las medidas de protección personal y que el trabajador adquiera conciencia del uso importante de sus herramientas de protección. Gracias. Muy bien, chicas, un excelente trabajo. Estuvo contenido todo lo que corresponde a barreras de protección, a eliminación de desechos en el campo hospitalario. Entonces, tenemos con ustedes el día jueves la próxima clase. Haríamos lo que es un recuento de bioseguridad y continuaríamos con la clase que nos corresponde. Eso, chicos, un poquito tener en cuenta de cuando se les deje un tema, centrarse más en lo que nos corresponde al área de enfermería, al área de salud, ya que obviamente la bioseguridad también abarca en algunos aspectos a muchas otras situaciones. Nada más, chicos, las asistencias igual tengo de acuerdo a lo que fueron exponiendo. Gracias por sus presentaciones.
Nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. Y cualquier novedad que exista, pues con respecto al regreso a clases y todo eso, yo les informaré. Por el momento continuamos con el modo virtual, ¿sí? Nada más, chicos. Un buen inicio de semana. Cuídense mucho. Igualmente, Alicia, hasta el jueves.